Todo comenzó una noche como otra cualquiera. Algunas veces nos juntábamos unos cuantos amigos para ir a cenar, ir al cine o ir a tomar algo por ahí para contarnos las aventuras y desventuras del día, y así, pasar el rato. Una de esas veces, uno de ellos dijo: ¿Qué os parece si vamos a cenar al golpe? Mejor no, vamos a cualquier otro menos a ese, añadió otro colega. Prefiero la muralla, por lo menos ahí el arroz lo hacen en el día, que en el otro lado parecen balines y a saber cuándo los cocinaron, rematé yo. El Golpe era un restaurante chino muy antiguo, probablemente el más antiguo de la ciudad. No recuerdo cuándo estaba ahí, simplemente recuerdo que estaba. Había gente que decía que por lo menos tenía 40 años, que estaba aquí mucho antes que los demás, cuando ver a un chino en la ciudad era poco más que una anécdota. El Golpe no se llamaba así realmente, era un nombre que le habíamos dado nosotros porque nos recordaba a los bajos fondos de la película Golpe en la pequeña China, y no era para menos. La decoración no la habían cambiado nunca, por lo que se podía considerar una reliquia dentro de este tipo de restaurantes. Un cartel con luces de neón rojo, probablemente de principios de los 80 y que aún sobrevivía, indicaba su verdadero nombre, el Gran Dragón. Dos estatuas de dragones chinos, descoloridas por el tiempo pero que apenas habían hecho mella en su fiero aspecto, te recibían a ambos lados de una puerta muy desgastada de madera tradicional china. La pared del establecimiento no tenía ventanas y estaba llena de grafitis de gamberros que no tenían nada mejor que hacer, dando tanto al establecimiento como al callejón donde estaba ubicado un aspecto de zona desmilitarizada. Una vez dentro, te encontrabas un espacio no mucho más grande que el salón de la casa de tus abuelos. Las mesas no llegaban a la docena y conformaban un mobiliario de artesanía tradicional del país del sol naciente. Las paredes estaban adornadas con láminas de letras chinas de las que nadie tenía ni idea de lo que querían decir. Seguro que son insultos, reía Alan. Alternándose entre ellas, había varias lámparas cuadradas que despedían una luz tenue que, lejos de dar una ambientación íntima, producía una sensación lúgubre y malsana más propia de un club barato de alterne. Un pequeño recibidor donde había 3 empleados, tan contentos como aquel al que le comunican que le van a bajar el salario, era todo el personal que allí había. A través de una puerta entreabierta podía vislumbrarse la cocina y una especie de comedor privado en la trastienda, con un sofá viejo y una mesa, probablemente donde veían los programas de televisión chinos y hacían vida privada estos empleados. En un rincón había unas escaleras estrechas que bajaban a lo que parecía un sótano. Abajo había 3 puertas, 2 laterales que correspondían a los servicios y una al fondo, de la cual sospecho que sería el almacén, pero vaya uno a saber qué podía haber ahí dentro. Los servicios eran húmedos y malolientes, a pesar de que aparentaban limpios. Todo parecía tétrico y antiguo, y los urinarios tenían el tamaño del casco de un ciclista, por lo que se hacía difícil hacer tus necesidades ahí sin que se escapara ninguna gota. Así había sido este lugar y así seguía siendo 40 años después. Nos sentamos los 3 en una mesa del fondo, donde podíamos apoyarnos en la pared columpiando las sillas. Nos atendieron rápidamente, teniendo en cuenta que los martes no solían tener mucha clientela, por no decir ninguna. Esta gente no cambia ni los manteles, ¿os habéis fijado? Alan levantó una esquina con la punta de sus dedos, igual que el que recoge un pañuelo sucio. Ni los cambian ni los lavan, espero que esto sea salsa agridulce, señaló John una mancha rojiza en el mantel, que había resistido a los años y a los detergentes. Las servilletas no tienen nada que envidiarlas, dije mientras mostraba un agujero de cigarrillo y metía un dedo, vestigio de otros tiempos en los que se podía fumar dentro de los restaurantes. Sin embargo, los cubiertos, el suelo y todo lo demás parecía limpio. Nos pedimos lo de siempre, rollitos de primavera, el arroz frito 3 delicias, una ración de ternera y, para salir de la rutina, algo de pescado. Nunca he sido muy fan del pescado, pero mis amigos se empeñaron en que debíamos probar los calamares con salsa picante que ya habían probado en otros restaurantes con más solera. Accedí sin más dilación. Al cabo de 15 minutos trajeron los 3 platos a la vez. Todo tenía buen aspecto y empezamos a comer, pero las apariencias engañan, o al menos me engañaban a mí.
Al cabo de un rato empecé a arrugar la cara como si me hubieran salpicado con limón. ¿Qué te pasa? Casi no has probado nada, me dijo John un poco sorprendido. Es que, esto está malísimo, los calamares, dije echando hacia atrás mi plato como un empacho. Alan estiró el brazo y pinchó un trozo de calamar del plato. Después de probarlo, lo escupió en la servilleta. Esto está malo. John también lo probó para cerciorarse de que no nos lo estábamos inventando e incluso bromeó sobre ello, pero nada más probarlo, lo escupió en la servilleta. ¿Está caducado o pasado? Es raro, porque no huele mal, dijo acercando la nariz. A lo mejor este es su sabor y sencillamente no es de nuestro agrado. Teniendo en cuenta el paladar de mis amigos y su buen apetito y gusto, no tuve la certeza de que el pescado tuviera ese sabor. Voy a hablar con los camareros y a decirles algo. Me van a oír, dije ya un tanto enfadado. Bueno, tampoco hagas un drama de todo esto. A veces pasan estas cosas, dijo Alan. Sí, diles simplemente que esto no está bueno y que nos pongan otro plato, indicó John. Sin embargo, no me gustaba que me tomaran por idiota. Estaba convencido que ese pescado llevaba guardado 1.000.000 de años en alguna habitación siniestra hasta hoy, que a esa gente el servicio al cliente le daba igual, y que estaban dispuestos a darte de comer cualquier porquería con tal de quitársela de encima. Me dirigí hacia uno de los chicos que estaban en el mostrador viendo un programa de la televisión china con dibujos de Doraemon, el gato cósmico. Tuve que llamarle varias veces para que me mostrara atención. Empezaba a enfadarme de verdad. Le llevé el plato y le expuse que estaba en mal estado por su asqueroso sabor. El camarero, indiferente, cogió un tenedor y comió un trozo, lo cual ya me pareció bastante informal y digno de una hoja de reclamaciones. Comida buena, dijo con naturalidad. Me costaba entender cómo no estaba llorando del asco. Le dije que no estaba de acuerdo, que a ninguno de nosotros nos había gustado, aunque no le dije que el sabor era repugnante. Comida buena, se limitó a repetir con firme convicción. Será para usted, esto tiene un sabor horrible. Deme una hoja de reclamaciones, le dije ya indignado. Después de decir eso, el camarero se fue airado a la cocina, y se oyeron voces que a saber qué querrían decir, pero seguro que no eran piropos hacia mi persona. Me resultó extraño porque hacía unos minutos había visto la habitación y habría jurado que no había nadie. Pero se oían dos voces, la del joven camarero y una voz ronca como la de un camionero trasnochado. No sabría decir si era de una persona mayor o alguien con problemas en la voz. 5 minutos después salió de la habitación un hombre muy anciano. Nos llamó la atención porque nunca habíamos visto a un chino tan mayor en nuestro país. Enseguida mis amigos hicieron bromas sobre la clásica leyenda urbana que explicaba el por qué no había chinos mayores, cuya razón era que los mataban para comérselos o los servían en los restaurantes. El anciano parecía sacado de la película de Karate Kid y no pudimos evitar esbozar una sonrisa junto al asombro. La barba muy fina y larga, las cejas tupidas, aspecto de hombre sabio y venerable y unos ropajes como sacados de un templo sintoísta. Vestía un largo batín de color oscuro ribeteado con botones dorados y pantalones grises que le otorgaban cierta autoridad, por lo tanto pensamos que era el gerente del restaurante o el titular encargado de evadir impuestos a Hacienda. Se acercó lentamente arrastrando los pies en pequeños pasitos y enseguida fijó su mirada en mí. Se acercó y habló. Disculpe, dijo inclinando la cabeza en señal de respeto, hemos recibido quejas de esta mesa. Me resultó gracioso porque no había nadie más comiendo en el restaurante y podría apostar a que éramos los primeros y probablemente últimos clientes del día. Me resultó llamativo lo bien que hablaba mi idioma. Para tratarse de una persona anciana, lo hablaba 1000 veces mejor que sus trabajadores y la gente de los bajos fondos. Así es, dije sin rebajar mi tono de enfado, esto es una porquería y exijo una hoja de reclamaciones ahora mismo. Eso o me devolvéis el dinero. Alan me hizo gestos para rebajar la agresividad de mi tono, ciertamente bastante agresivo y del que no era consciente.
Al fin y al cabo estábamos hablando de comida y seguramente se tratase todo de un malentendido. Disculpe, volvió a repetir el anciano sin sentirse ofendido, llevamos poco tiempo instalados aquí y queremos revitalizar este negocio con nuevos platos, más típicos de nuestro país. A su comida no le ocurre nada. Es un plato tradicional de un pequeño pueblo costero de pescadores del Yangtze. Tiene ese sabor. Lamento mucho que no le haya gustado. ¿A pescado podrido? ¿De verdad comen ustedes esta porquería? Con todo el arroz que tienen podían prepararse una buena paella, dije en una afirmación que era como lanzar excremento a sus tradiciones. John me pegó una patada por debajo de la mesa, sin darme cuenta de que estaba resultando más desagradable que el pescado que no me había comido. Pero el anciano no se sintió aludido. Seguramente no sería la primera vez que trataba con clientes estúpidos e intransigentes como yo. Lo entendemos. Permítame que le invitemos a usted y a sus amigos a cenar lo que quieran. Le traeré un plato muy especial. En mi pueblo es tradición de servirlo en ofrenda a los dioses. Estamos seguros que este plato le encantará, dijo el anciano enseñando sus dientes en una sonrisa siniestra. Esa sonrisa arruinaba su pose de hombre honorable, una sonrisa que se traducía en una fila de piezas dentales amarillas y podridas que no inspiraban confianza alguna en sus palabras. Las palabras intrigantes del anciano se adelantaron a cualquier reproche y no dije nada, esta vez. 15 minutos después llegaron los camareros con una bandeja de plata, antiquísima, de pura artesanía china, que ya por su forma supuse debía de valer una pasta. Estaba intrigado por saber qué habían traído y cuando levantaron la bandeja, enseguida pensé si era otra broma, pero antes de abrir el pico, un agradable olor penetró por mis fosas nasales. Lo que había en el plato era, o creía yo saber, sepia. Iba acompañada de verduras, pero era sepia, más grande que las que conocía. El anciano se dio media vuelta y se volvió dando pasitos tal y como había venido. Que lo disfrute, caballero, es una comida muy especial, dijo entre lo que yo pensé que eran risas. Esa sería la primera y última vez que vería al misterioso anciano. El olor de la comida era realmente delicioso y no tardé en degustarla con glotonería. Su sabor no solamente era bueno, tenía que admitir que era el mejor plato de pescado que había probado en mi vida y, a decir verdad, la mejor comida que había probado nunca. A medida que engullía el plato, más convencido estaba de mis afirmaciones. Tenía un sabor efectivamente especial. Ni siquiera dejé probar un poco a mis amigos, que veían con cierto estupor mi manera de comer, igual que un perro hambriento. No recuerdo el nombre del plato, pero después mis amigos dijeron que no nos lo habían dicho y que tampoco venía en el folleto del restaurante. Una vez que nos fuimos de allí, me despedí de mis amigos y me fui a casa, con una extraña sensación de bienestar en mi cuerpo y en mi mente. Me sentía feliz, como hacía mucho tiempo no me sentía, e iba sonriendo como un estúpido por la calle a las 12 de la noche. Una vez en casa, me tomé un vaso de leche y un baño. Creo que nunca me había dado un baño a esa hora, pero era algo que realmente me apetecía hacer y me apetecía darme un baño de agua fría, y teniendo en cuenta que estábamos a las puertas de diciembre, me sorprendió a mí mismo tal decisión, pues el agua salía bastante fría. Estuve en la bañera dándome una buena ducha y cuando me quise dar cuenta, había pasado media hora. Se me había pasado el tiempo volando. Enseguida salí, me sequé y me fui directamente a dormir. Dormí como hacía mucho tiempo no lo hacía, y me desperté todavía mejor. Una extraña sensación de optimismo invadía mi mente en todo momento y eso me hacía sentir bien, realmente bien. Fui por la mañana al gimnasio a hacer mis ejercicios diarios. No sé por qué razón tenía muchas ganas de hacer ejercicio teniendo en cuenta que el gimnasio era más por obligación que por gusto, pues no era demasiado fan a levantar metales. Pude notar, con alegre extrañeza, como no me cansaba, por muchas repeticiones que hiciera en mis ejercicios, incluso me atreví a levantar algo más de peso de lo que solía hacer. Mi
mis 50 kilos habituales en el press banca pronto se convirtieron en 75, para luego pasar a 100 y dejarlo finalmente en 125 kilos. No era ni de lejos el más fuerte del gimnasio, pero para los que sí lo eran, ver a un tipo de lo más normal como yo, levantar todo ese tonelaje, empezó a llamar la atención hasta el punto de que el gimnasio entero me miraba. Por no llamar más la atención, tuve que dejarlo y hacer otros ejercicios para pasar más inadvertido. Me fui a los vestuarios y me miré en el espejo. Me encontraba especialmente atractivo, el pelo me brillaba como si me hubiera lavado con el mejor champú de huevo y la piel me brillaba como si me hubiera echado crema hidratante de los famosos. Cuando llegó la hora de comer, me acordé de la cena en el restaurante y me apeteció comer pescado, pero no tenía. Solo latas de atún. Esto me causó tanta frustración que tiré un vaso al suelo entre maldiciones. Por lo tanto cogí las latas de atún y me las comí todas, que podrían ser una docena. Todavía no había notado o al menos no era realmente consciente de mi extraña conducta. Más tarde, cuando llegó la noche me entró un hambre terrible. Me comí una pizza, pero no me saciaba y me entraron ganas de comer pescado otra vez. Como no había ido al supermercado, decidí ir al día siguiente para comprar algo. No fue hasta que llegué a casa cargado con lo que podrían ser más de 50 kilos en comida, que no me había dado cuenta que todo lo que había comprado era pescado. Tenía calamares, pulpo en lata, atún, sardinas, salmón y un montón de cosas más. Desde siempre me había gustado el pescado, pero la obsesión que se estaba apoderando de mí apenas había comenzado, algo de lo que aún no era consciente. Me puse a cocinar todo lo que pude y calculé que al menos aquel día pude comerme sin temor a equivocarme, la mitad de la compra sino más. Todavía no di importancia a tal antojo de pescado, porque para una persona con trastorno obsesivo-compulsivo como yo, supuse que era normal y que en cuestión de días se me pasaría. Craso error. Al tercer día fue cuando empecé a notar cosas extrañas. Me levantaba con más vigor que nunca, y mi antojo por comer pescado no paraba de aumentar. En el gimnasio ya no eran 125 kilos, sino 175 y la gente se preguntaba como un enclenque cómo yo podía levantar todo eso. Oye, ya está bien, ¿no? ¿El qué? Dije a uno de los jóvenes chavales que se atiborraban de batidos de proteínas y esteroides. Uno de aquellos chavales que aspiraban a Mr. Olympia y competían con todo el gimnasio para ver quién tenía los mejores músculos. Que como te sigas metiéndote más, te va a dar algo, respondió con un deje de molestia. Entendí que debía ser frustrante como un tipo normal y corriente como yo, podía levantar más que ese chico, producto de las pesas y las drogas. Pero le contesté con la verdad. No me meto nada, debe ser cosa de la dieta. No sé, a lo cual se fue mirándome con desconfianza. No era el único, más de uno me preguntaba que si me tomaba proteínas o me chutaba esteroides, a lo cual respondía, con poca credibilidad hacia mi persona, que no. Cuando salí del trabajo, me fui directamente al supermercado como un poseído. Fui directamente a los congelados y empecé a echar productos sin mirar siquiera. Me dejé una fortuna en la bolsa de la compra, que fue aproximadamente el doble del día anterior, confundiendo a la cajera que me atendía, que se preguntaba si era yo en verdad, o un doble, muy parecido que compraba prácticamente lo mismo un día tras otro. Mis duchas ya no eran tales, eran baños, y podía tirarme en la bañera una hora perfectamente, con agua fría y sin sentir frío pese a que fuera podía llover o hacer 10 grados nada más. Todo resultaba muy extraño, pero no me preocupaba porque me sentía muy tranquilo. Sin embargo pude observar algunas cosas raras, pues notaba que al salir del agua mi piel era más suave y no tenía arrugas como las manos de un octogenario. No le di mayor importancia y me fui a dormir, tan plácidamente como días atrás. Al cuarto día, me desperté con más hambre que felicidad. No entendía cómo podía tener tanta hambre, pero decidí no comer nada salvo el desayuno habitual, el cual no me supo a nada, es más, hasta lo consumí con cierto rechazo. Tenía barba de una semana, pero cuando me afeité, vi que mi máquina de afeitar no afeitaba, pero después de fijarme bien, no era esta sino yo, mi piel, que resbalaba por la hidratación excesiva. Los 175 kilos del gimnasio ya eran 225,
y empezaba a recibir amenazas de dos culturistas que allí entrenaban y fanfarroneaban por ver quién movía mejor los pectorales delante del espejo. Y que pensaban que de alguna forma, yo, me estaba burlando de ellos, a lo que respondía que lejos de mi intención era ofender a nadie y que no entendía por qué no me costaba esfuerzo alguno levantarlos. Sencillamente los levantaba. Al quinto día, me desperté con mucha hambre, un hambre insoportable y lejos de desayunar, me fui al frigorífico y cogí un salmón entero que devoré crudo y del que no dejé ni la raspa. Por otra parte empezaba a sentirme físicamente raro, manchas blancas comenzaban a salirme por el cuerpo, así pues decidí ir al médico por si era algún tipo de herpes genital, aunque supuse que podría tratarse de la desmesurada ingesta de pescado por mi parte o algún tipo de intoxicación. Por otro lado, debido a la palidez de mi piel, no se notaban demasiado, así que podía hacer vida normal, si es que podía llamarse como tal ir al gimnasio y levantar 250 kilos. Pensé en dejarlo para no llamar más la atención porque, a decir verdad, estaba seguro que podía con más. En el vestuario, para mi sorpresa, pude observar en mi cuerpo una musculatura que no tenía hacía 3 días. Eso me asustó, pero por otra parte me hizo sentir como un puto superhéroe. Mi brazo ya no tenía nada que envidiar a los culturistas del gimnasio que justo entraron en el momento en el que sacaba bíceps. Eres un mentiroso de mierda, tío. Te estás metiendo de todo y nos dices que no, exclamó uno de ellos muy molesto. La verdad es que estaba cansado de tanto músculo que no fuera el mío y con mi habitual soberbia, contesté. Ya te he dicho que no me meto nada, además a ti eso no te importa, vete a cagar y déjame en paz, ¿quieres? El sujeto se puso hecho una furia tal como pude ver en el espejo y vino hacia mí como un toro bravo dispuesto a embestirme, seguido de su colega, también lleno de músculos y no sé si su novio. Intentaron agarrarme por el cuello, pero mi piel resultó resbaladiza y fallaron, cogerme era como pellizcar a un caracol. Por mi parte, yo sí podía cogerles a ellos. Empotré la cara del que me había insultado contra el espejo, rompiéndolo en 1000 pedazos, mientras el tipo caía al suelo con la cara llena de cristales como si fuera Pinhead, el malo de la película Hellraiser. Su colega, al ver al otro con la cara ensangrentada, echó un paso hacia atrás y salió despavorido de los vestuarios. «Corre, mamón, volved a insultarme y os las veréis con toda mi familia», le grité. Eché un último vistazo al tipo con la cara llena de cristales y le advertí que me dejaran en paz él y su novio, respondiendo con movimientos nerviosos de su cabeza en lo que supuse una afirmación. Y allí se quedó. Decidí dejar de ir al gimnasio por un tiempo para centrarme un poco más en mi nuevo yo. Al 6º día, aprecié cambios significativos en mi cuerpo. Cuando me miré al espejo, mi barba de casi una semana había desaparecido para dar lugar a un afeitado digno de anuncio. También notaba como el vello del resto de mi cuerpo era más débil y en algunas partes se me caía con solo pasar la mano. Pensé que así al menos no tendría que hacerme la depilación láser para quitarme los pelos de la espalda y que no había mal que por bien viniese. Afortunadamente, en mi cabeza eso no ocurría. Me encontraba muy atractivo y en mi trabajo como programador de videojuegos notaba como las pocas chicas que allí había me miraban con cierta curiosidad entre suspiros. Cuando me examinó el médico, no pudo acertar a decir qué me ocurría, salvo que esas manchas fueran vitíligo, algo de lo que ninguno de los dos estábamos muy seguros. Así pues el médico y sus 7 años de carrera de medicina, no acertaron a decir qué me ocurría. Al llegar a casa, otra vez la sensación de hambre, solo que esta vez no me conformé con sardinas o salmón, directamente cogí un pulpo entero que había comprado para cocinarlo y me lo comí crudo. Noté cómo los tentáculos se pegaban a mi garganta, el aspecto gelatinoso del animal, y cuando me comí la cabeza, cómo se me llenaba la cara de tinta y escurría entre la cara. No entendía cómo algo tan asqueroso pudiera proporcionarme tanto placer ni por qué encontraba comerme crudo al animal delicioso. Cuando repetí mi ritual nocturno de baño, comprendí que algo, más allá de lo que me podía decir algún médico, empezaba a sucederme. Mi piel ya estaba desprovista de pelo y el que tenía en mi cabeza se cayó en cuanto tocó el agua de la ducha. Ni siquiera me importó porque el contacto del agua fría era algo embriagador. No tenía pelo en ninguna parte de mi cuerpo.
Mi piel empezaba a tornarse toda blanquecina, de aspecto brillante y exudaba una especie de baba que me hidrataba la piel. Algo me estaba pasando y no era vitíligo, pero decidí no ir al médico y esperar un poco más. A fin de cuentas no habría creído lo que sucedió al día siguiente. Al séptimo día me levanté y lo primero que hice fue mirarme al espejo. No tenía pelo y mi piel era como de goma cuando la engrasas. Mis dientes frontales habían desaparecido, y estaban en la almohada como pude comprobar más tarde, dejándome las encías al descubierto. Mi nariz, diría yo, que había visto reducido su tamaño y a ennegrecerse, mi tabique nasal parecía más duro. Por otra parte, empezó a aparecer barba en mi cara, o algo parecido a pequeños hilos blancos en forma de gancho similar a la lengua de los gatos. Intenté arrancarme uno, pero noté gran dolor así que decidí dejarlo todo como estaba. Las huellas dactilares de mis dedos habían desaparecido, algo que me resultó llamativo teniendo en cuenta lo difíciles que son de quitar, que ni siquiera el ácido o una quemadura puede hacerlo. En su lugar, aparecieron una especie de ventosas. Cuando ponía la mano en una superficie podía notar cómo ésta se adhería con facilidad. Decir que me cagué de miedo fue quedarse corto. Es como si hubiera salido de un reactor nuclear sin traje, pensé. Por otra parte, mi apetito por los animales marinos se mantenía firme y comía todo lo que podía comer: pulpo, sepia, calamares, cualquier cosa. Ya no cocinaba y había encontrado un gusto exquisito por el pescado crudo. Decidí darme de baja en el trabajo de manera telemática y no salir de casa, pues mi aspecto era llamativo, por no decir algo peor. Tampoco quise ir al médico, porque iba a alucinar y sabía que no podría darme una respuesta. Sin embargo, tenía que ir a comprar al súper, así que me puse guantes, una gorra y una mascarilla para pasar desapercibido. No es necesario que vaya tan protegido, ya no hay COVID, me dijo alegremente una trabajadora a la que había llamado la atención. Aquí se lo puede quitar. Se avecina la séptima ola, ¿sabe? Yo es que no me fío de la gente, que hay mucho imprudente suelto que te puede pegar cualquier cosa, le dije como si lo mío fuera más normal que el coronavirus. Aquella noche no me bañé, se me había metido en la cabeza que una especie de alergia al pescado junto con el agua era lo que estaba provocando todos esos cambios en mi cuerpo y yo quería mi pelo de vuelta. Para una vez que me había decidido a dejármelo largo. Al octavo día di por concluida mi metamorfosis. Cuando me levanté fui directamente a mirarme al espejo con los peores presagios, que resultaron hacerse realidad. Mi cabeza se parecía ya más a la de un cefalópodo, y había cambiado de forma, con un aspecto más apepinado. Mis ojos habían cambiado su color avellana y ahora eran grises, mis pupilas incluso se habían invertido transformándose en una rendija. Esto no puede estar pasando, no puede estar pasando, decía mientras meneaba la cabeza como un estúpido. Pero pasaba. Mi vista en la oscuridad había mejorado notablemente, pero era muy sensible a la luz del sol, que apenas soportaba, y que con las gafas oscuras apenas podía contenerme. Mis manos y pies eran ventosas que me permitían trepar por una pared, mi barba había crecido y eran tentáculos de 20 centímetros que se movían por sí solos. Todo mi cuerpo era gelatinoso y resbaladizo exudando una baba que la mantenía hidratada y suave. Mi nariz se había convertido en una especie de pico de loro, de color negro y duro como el acero con el que podía comer hasta las conchas de las almejas. No daba crédito a lo que veía. Me pasaba todo el día comiendo en la bañera y empezaba a sentir cada vez más insoportable todo lo que no fuera aquella rutina. No paraba de comer pulpos y sepias, que encontraba más que deliciosos. Por algún motivo, sentía que había tocado techo. Madre del amor hermoso, joder qué fuerte, me decía a mí mismo mientras me tocaba la cara con mis ventosos dedos, al mismo tiempo que me daba cuenta por vez primera que mi cuerpo despedía un olor a pescado que sabía que tenía que ser nauseabundo pero que no percibía. Ciertamente no me importaba apestar a sardinas ni a quién podía oportunar. Me puse a pensar que fallaba, el ensayo-error y mis investigaciones resultaron infructuosas y recordé, como un gilipollas, el restaurante chino. ¿Cómo no había caído antes? Todo había comenzado al día siguiente de ir allí.
Telefoneé a mis amigos para preguntarles, a los cuales no había visto desde entonces, si se encontraban bien y si no habían notado nada raro. Ninguno de ellos me dijo que no habían estado enfermos ni habían sentido nada extraño, a lo cual recordé, como si hubiera visto la luz, la raíz del problema. Ninguno de ellos había probado ese plato tan exquisito que el viejo chino me había ofrecido. Esa comida tenía que ser la causante de todo mi mal. Salir a la calle suponía un verdadero desafío, ya que mi aspecto, más que llamar la atención, asustaba de terror. Así pues me enfundé una gabardina, me puse una gorra hasta las cejas y oculté mi cara de cefalópodo con una bufanda pese a que aún estábamos lejos de un frío que mereciera una bufanda. Me miré en el espejo y ya no parecía un monstruo, sino un asesino a sueldo de la KGB. Aún con todo, era mejor que salir vestido de manera normal. Cuando llegué al restaurante, poco antes de la medianoche, abrí las puertas como un pistolero. ¿Cómo pude sospechar? No había ni un alma. «Tú, puto viejo, ¿dónde estás? Tenemos que hablar», grité con una voz gutural que había dejado de parecerse a la mía. Una voz, que parecía la distorsión de un testigo protegido. Salió un chico joven, que no se parecía a ninguno de los jóvenes que vi la semana pasada. Le agarré del cuello y le levanté medio metro por encima. Empezó a llorar y a orinarse encima en cuanto le miré a los ojos, rogando porque no le hiciera nada. «¡Mierda!», exclamé. Me deshice del chico como el que tira un cigarro, empotrándolo contra la pared. Al ver la escandalera, salieron 3 hombres, que al verme se metieron en la cocina para salir después, pues pensaron que era un ladrón. 2 de ellos salieron con cuchillos de carnicero para cortar pescado y otro con un bate de béisbol. «¿Dónde está el viejo?», volví a repetir muy enfadado. Mi voz de ultratumba hizo titubear a los camareros, pero igualmente se lanzaron hacia mí. Uno de ellos consiguió clavarme el cuchillo, que atravesó mi brazo como si fuera de mantequilla, lo saqué y un líquido que supuse que era sangre, más negruzco y espeso, brotó, pero la herida se cerró en cuestión de segundos sin que me diera tiempo a sentir absolutamente nada. Agarré el cuchillo y se lo clavé en la mano, pudiéndose ver en ambos lados de esta. El joven salió corriendo a la calle mientras gritaba sin dejar de mirar su herida, me imagino que en dirección al hospital más cercano. El otro no se atrevió a acercarse y directamente me lanzó su cuchillo, ni siquiera acertó. Huyó corriendo despavorido hacia un rincón, pero lo cogí por el tobillo y lo lancé por los aires como un pelele llevándose varias mesas por delante. Después, sentí en mi espalda un golpe parecido a un masaje y al girarme vi al tercer muchacho con el bate temblando en sus manos, pues con el ajetreo, mi bufanda y mi gorra habían desaparecido. Una cabeza similar a la de un pulpo, con unos ojos brillantes y una barba tentacular fue lo que vio. Le agarré del cuello y le pregunté dónde estaba el viejo. Afirmó no saber absolutamente nada de lo que estaba hablando y por su semblante aterrorizado era fácil intuir que no mentía. Mi monumental enfado no se hizo esperar e instintivamente escupí un chorro de tinta que cubrió la cara del pobre desgraciado. Un humo quemado salió de ella mientras el infeliz salía corriendo de allí entre alaridos de dolor. Pero eso no arreglaba mi problema. El viejo hijo de puta se había ido de allí, se había pirado, sin haberle ajustado las cuentas y arruinándome la vida, siendo el causante de mi desgracia. Empecé a pensar que sería de mí a partir de aquel momento. Lo mejor que me podría pasar sería estar lleno de cables en algún laboratorio de la NASA o ser diseccionado por algún científico. Y cuando pensé que las cosas no podían ir peor, una sirena de la policía sonó, o varias habría que decir, y pude ver por el cristal de la puerta los reflejos azules de las luces y como varios coches aparcaban delante del restaurante en un frenazo, dejándome sin escapatoria. Algún cretino había llamado a la policía. Nunca estaban cuando se les necesitaba y siempre estaban cuando no hacían falta. «Mierda, ¿y ahora qué hago yo?», dije mientras intentaba buscar algún sitio donde esconderme, pero no había sitio alguno en esa ratonera de restaurante. 4 policías entraron y me apuntaron con sus armas. «Las manos en alto. Date la vuelta y al suelo», gritó uno de ellos mientras me apuntaba con un revólver. «Verá, agente», dije entre dientes, «no creo que sea una buena idea». «Haz lo que te digo, vamos», volvió a gritar. «Bueno, si usted lo dice».
Me giré y cuando vieron mi faz, enmudecieron. ¿Pero qué coño? A aquellas alturas, lo que menos me preocupaba ya era la policía, así que con una velocidad inusitada lancé un vaso al que me había gritado rompiéndoselo en la cara, que empezó a sangrar. «Cabrón», gritó de dolor mientras su arma caía al suelo haciendo un ruido sordo. Sus compañeros no tardaron en apuntarme y abrir fuego, pero yo, esta vez, no iba a quedarme parado. Di un salto a una pared, a la que pude adherirme por mis tentáculos. Después salté a la pared opuesta mientras les lanzaba cuadros y todo lo que podía. Decidí darles esquinazo por las callejuelas del barrio, pero podía oír como no uno, ni dos, sino muchos coches de policía estaban buscándome. Era cuestión de tiempo que dieran conmigo. Así pues decidí antes de que fuera más tarde, ir al único sitio donde no podrían seguirme. Empecé a moverme entre las sombras por oscuros y estrechos callejones, ocultándome de algún que otro coche de la policía que a veces veía cerca. Me dirigí por un oscuro callejón que serpenteaba hasta llegar a una pequeña plaza. Nunca había estado en esa parte de la ciudad y estaba un poco perdido. Decidí acercarme a un grupo de adolescentes que estaban bebiendo en un portal. Chicos, ¿sabéis cómo puedo llegar al puerto?, pregunté. El grupo entero, compuesto por unos 8 chavales, entre chicos y chicas, me miraron como si fuera un extraterrestre. Joder tío, ¿cómo te lo has currado? ¡Qué disfraz más guapo!, dijo uno de ellos. Sí, veréis, voy a un cosplay de Piratas del Caribe y llego un poco tarde. ¿Me podéis decir cómo llegar al puerto? Jo tío, ¿cómo haces para mover los tentáculos?, dijo una chica vestida de gótica mientras señalaba con un dedo mi barba tentacular. Es todo recto y al final de la calle, ve a la izquierda, no está muy lejos, lo verás enseguida, añadió un chaval con el pelo largo a lo Mulet. Gracias, que os divirtáis. Por cierto, hay mucha policía, como os vean tendréis problemas, les advertí. Entre aplausos y silbidos me fui de allí como si fuera una estrella del rock. Efectivamente el puerto no estaba muy lejos, crucé la carretera que lo bordeaba y llegué a la playa. Pero para mi sorpresa 2 coches de policía estaban allí esperándome y antes de que los pudiera esquivar, me vieron. Tuve que huir, y me adentré en la playa saltando por encima del rompeolas con una pirueta que habría sido la envidia del mejor atleta de parkour. Tú, detente, oía a mis espaldas. Más coches de policía empezaban a llegar y no me quedaba más remedio que huir por la playa. Veía muchas linternas que me apuntaban desde atrás, pero pronto empecé a verlas por todas partes, me estaban rodeando y no tenía mucho tiempo hasta que me cogieran. De poco importaba que viera mejor que un gato en la oscuridad, iban a cogerme. Era cuestión de tiempo. Dejé de correr, mierda, pensé y me detuve. Allí, en mitad de la oscuridad de la playa, viendo cómo se acercaban las luces por todas direcciones. El suave oleaje de la bajamar me salpicó un pie y enseguida vi la solución a todos mis problemas. Un extraño instinto de supervivencia fue creciendo en mi mente hasta sentirlo como un impulso súbito. Mi corazón se aceleraba. No quedaba mucho tiempo. Rápidamente me quité toda la ropa hasta quedarme como Dios me trajo al mundo. Preferí no mirar más abajo de mi ombligo. Prefería no saber qué había pasado con lo que tenía más abajo. Los dedos de mis pies empezaron a retorcerse por sí mismos, pidiendo algo. Una segunda ola golpeó de nuevo mis pies. Cuando quise darme cuenta estaba caminando hacia el mar. La policía ya llegaba, pero para su desgracia iba a ser tarde. Ya estaba en el agua. Comencé a nadar mar adentro, allí en la oscuridad con la luna llena que me observaba como una linterna celestial. Siempre había sido bastante mediocre nadando, pero ahora podía nadar mejor que Aquaman y cuando quise cerciorarme, estaba ya muy lejos de la playa, adentrándome más y más en el mar, y sumergiéndome más y más, pudiendo comprobar con increíble maravilla que podía respirar debajo del agua de alguna manera que no podía comprender. Era sencillamente maravilloso poder nadar y bucear, y me sentía mejor que nunca. En aquel instante, no sabía si llorar o dar las gracias a aquel chino anciano hijo de puta que me transformó en lo que ya era,
seguramente como venganza por haberme reído de él. ¿Qué importaba? Me sentía tan bien que no lo volví a pensar nunca más. Me sumergí hacia las profundidades del mar sin querer saber nada del mundo, ni de nadie. Y me sentí tranquilo, y me sentí en paz.